Miguel nos ha dejado un comentario en Instagram dándonos las gracias por el episodio de la temporada pasada sobre los niños con altas capacidades. Nos cuenta que después de escucharlo entiende mejor cómo se comporta su hijo y de cómo debe actuar para cubrir sus necesidades. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Nos alegra que hayas encontrado en Sin Cita Previa un recurso que te permita afrontar mejor el reto que supone la crianza de un niño con este tipo de condición. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa. Ya estamos aquí para dar respuesta a las dudas que más frecuentemente os surgen sobre las cuestiones de salud de vuestros hijos. Y a mi lado tengo al increíble Gonzalo. Hola a todos, ¿qué tal, Elena? Hoy vienes con el entusiasmo muy arriba, ¿no? Me da a mí que te has tomado un café de más, ¿eso o que te has pasado con la sacarina? Que va, nada de eso. Es que hoy vengo entusiasmada porque el tema de hoy ha supuesto un antes y un después en la pediatría, ya lo sabes. Pues dicho así, no es para menos. Efectivamente. Y bueno, nuestros oyentes ya lo habrán leído en el título, pero esto a lo que Elena hace referencia es a la nueva vacuna contra la bronquiolitis que, con los datos que tenemos hoy en día, va a suponer un antes y un después en cómo afrontan los niños más pequeños su primera temporada de bronquiolitis. Antes de empezar, una aclaración previa: este episodio no está patrocinado, ni subvencionado, ni sugerido por la industria farmacéutica. Bueno, Elena, antes de meternos en faena con lo que es la vacuna de la bronquiolitis, recordar de manera muy breve que es esta enfermedad, ¿no? Ya para los que a lo mejor sois nuevos en este podcast, en otras temporadas hemos hablado de ella, que seguro que podéis remitiros a ella, pero de forma muy rápida nos referimos a bronquiolitis como el primer episodio de sibilancias en un menor de 2 años que cursa en el contexto de una infección respiratoria con dificultad respiratoria, y que la causa más frecuente de esta infección es el virus respiratorio sincitial en torno al 80 al 90% de los casos. Y además de ser este virus el causante del 80-90% de los casos, que es epidémico entre octubre y marzo, sabemos que es la causa más frecuente de ingreso en todas las edades de pediatría, pero sobre todo en los menores de 1 año. Y es tan frecuente que puede afectar hasta 1 de cada 3 niños. Y además de esos niños que has dicho que acaban ingresando, hasta el 15% lo hacen cuidados intensivos, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis grave, que suelen ser los tener menos de pequeños. 6 meses, eso es, prematuros, niños con enfermedades del corazón, niños con enfermedades neurológicas, bueno, pues que es un grupito un poco especial. La bronquiolitis en sí no tiene un tratamiento específico, es decir, solo soporte. Claro, como se trata de un virus, pues se han hecho muchísimos estudios y la conclusión es que no hay beneficio en dar antibióticos, corticoides, y que lo único que necesita el bebé es que le demos oxígeno y le demos de comer, lo hidratemos. Tampoco tienen efecto los diferentes tipos de broncodilatadores como se usan las crisis asmáticas, ya que el mecanismo de acción realmente no es un broncoespasmo, sino una infección respiratoria que causa una inflamación de la vía aérea baja. Eso que ha dicho Elena del oxígeno y darle de comer es lo que al final nos lleva al ingreso. Un niño cuando tiene una bronquiolitis puede ser leve y pasarla en casa, la gran mayoría, pero cuando ya no consigue llevar suficiente oxígeno a los pulmones, pues es cuando tenemos que ingresarle para ponerle ese tipo de soporte. En resumen, una enfermedad con una alta morbilidad, sobre todo en nuestro medio, en la que la mortalidad es casi nula, eso también sí que hay que decirlo, pero que no podíamos prevenir más allá de decir a la gente que se lavara las manos o que no estuviera con un catarro cerca de un bebé que fuera pequeñito. Y aquí llega lo espectacular de todo esto, porque hace un año, en la temporada del invierno 2023-2024, todo cambia porque se pone en marcha la primera campaña de inmunización contra este virus, el virus respiratorio sincitial, en población sana, gracias al Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra el VRS y que fue autorizado por la Agencia Europea del Medicamento el 31 de octubre de 2022. Y España ha sido uno de los primeros países a nivel mundial en adoptar esta estrategia de vacunación, que ha sido espectacular y que os vamos a contar a continuación. Sí, porque el Nirsevimab, ya lo ha dicho Elena, es un anticuerpo que va dirigido específicamente contra el virus que más frecuentemente causa la bronquiolitis, ¿no? Y si la gente recuerda aquella serie de los años 80 de La vida es así, un anticuerpo eran esas cositas voladoras que salían de los leucocitos, que eran como personitas que iban en una nave blanca y soltaban como unas nubes blancas. Esos son los anticuerpos, ¿no? Que iban nos dirigidos, defendían, ¿no? Eso es, que iban dirigidos específicamente contra un bicho en concreto, ¿no? Y a través de la respuesta con anticuerpos, esta es mucho más efectiva contra un patógeno. Lo hacemos contra virus, lo hacemos contra bacterias, lo hacemos contra muchas cosas, ¿no? El problema es que los anticuerpos tardamos semanas, incluso algún mes, cuando te infectas, en poder desarrollarlo, ¿no? La primera vez que nos enfrentamos a una infección,
lo normal es defenderte, por decirlo de alguna manera, con otras armas. Sí, además sabemos otras dos cosas, que la inmunidad de una temporada a otra no existe, o sea, cada año te puedes contagiar del VRS, y que los niños pequeños tienen una inmunidad que todavía está en desarrollo y es menos eficaz. De manera que le estamos haciendo un préstamo al bebé con esta donación de anticuerpos, de manera que cuando llega el virus, pues ya tienen defensas. Sí, es como si ya conociera el VRS desde el momento en que se pone Pero no lo ha tenido que fabricar, claro, se lo hemos dado. Sí, le hemos dado como las balas de las pistolas ya puestas para que si llega el virus se pueda defender, ¿no? Desde el mismo momento en el que se lo administramos. Pero ojo, esto no impide que el niño entre en contacto con el VRS, esto es muy importante. Sí, o sea, el virus cuando está en epidemia, los niños, a pesar de tener estos anticuerpos y estas defensas, pueden infectarse. Lo que sí que hace que ya tengan esta inmunidad previa es que esta infección sea muchísimo más leve y que en muchísimos casos solo quede en un catarro, y en el caso de hacer una bronquiolitis sea mucho más leve. Claro, porque al final esto es lo que queremos los pediatras. Al final veíamos las plantas en invierno llenas de niños con bronquiolitis, sobre todo los pequeñitos, pues bueno, que el niño se coge un catarro y coge un poco de tos y mocos y fiebre, pues bueno, pues lo acabará pasando en casa, pero claro, tener que ingresar no tiene ninguna gracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en los estudios clínicos, antes de la comercialización, se aseguraba como una eficacia del 80% para proteger contra la infección grave, es decir, visitas a urgencias, ingresos en planta o incluso en cuidados intensivos. Y por supuesto, esta vacuna, ahora explicaremos si realmente es una vacuna, ha pasado todos los controles sanitarios y científicos para que llegue a estar en el mercado. Decimos lo de la vacuna porque sí que es verdad que cuando el año pasado salió esta campaña de inmunización hubo mucho debate en la comunidad científica si el Nirsevimab es una vacuna o no. A ver, como definición médica no es una vacuna. Una vacuna es como las otras que están en el calendario vacunal, que yo te pongo algo sobre la que tú generas esa inmunidad y te protege para más tiempo o menos tiempo. Esto es directamente los anticuerpos. Entonces, como tal, no es una vacuna, aunque sí que es verdad que los padres entienden mucho mejor con la palabra vacuna, en plan, le vamos a poner algo al niño para que le proteja contra una infección. Y además porque se administra de la misma forma que las otras vacunas. Esto es un pinchazo intramuscular, que en este caso es un único pinchazo. ¿Por qué? Porque tiene una protección, o sea, estos anticuerpos se sabe que protegen durante 180 días, que es hasta 6 meses, justo lo que dura la temporada del famoso virus respiratorio sincitial, que como ya hemos dicho, es entre octubre a marzo del año siguiente. Déjame hacerte una puntualización, Elena, porque sé que hay mucha gente que nos escucha al otro lado del charco. Es entre octubre y marzo en hemisferio norte y al revés en hemisferio sur, pero sí, tienes razón. Claro, entonces, en esta campaña de salud pública en la que se ha querido incluir a todos los menores de 6 meses, lo que se hace es que se pone a todos los recién nacidos antes del alta hospitalaria, que nacen entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, y ¿cuándo se empieza a volver a poner? Pues cuando esos niños tienen menos de 6 meses al inicio de la temporada. Es decir, todos los bebés que han nacido a partir del 1 de abril, cuando llega el 1 de octubre, tienen menos de 6 meses, de manera que son población de riesgo para padecer infección grave por virus respiratorio sincitial y son a los que vamos a poner la vacuna. Esos y todos los que nacen durante la temporada. De manera que se vacuna a todos. Para que durante la primera temporada de bronquiolitis los niños menores de 6 meses estén protegidos durante esos 180 días. A algunos se les vacuna al nacer porque justo están en temporada y a otros se espera a que llegue la temporada para vacunarles. Y esto pues parece como muy novedoso, pero en realidad ya existía una cosa que se parecía, que era otro anticuerpo monoclonal, que esto era como el primo pequeño, que se llama Palivizumab, conocido por la mayoría de los pediatras, que tenía dos peculiaridades o dos distinciones, dos cosas que lo distinguen mucho del Nirsevimab. La primera es que solo tiene una protección de 30 días, de manera que para proteger a un bebé durante toda la temporada había que ponerle un pinchazo al mes, en el que se cumplían, normalmente eran entre 5 y 6 dosis, y al ser muchos más pinchazos, era un medicamento más caro, pues se reservaba solo a los niños de grandísimo riesgo. Es decir, se seguía poniendo a los prematuros, cardiópatas y niños con enfermedades de base tanto respiratorias o hemodinámicamente significativas o con otras enfermedades que podían suponer infección grave, pero se dejaba fuera a todos los niños sanos
menores de 6 meses. Y datos importantes a tener en cuenta del Nirsevimab, de lo que estamos hablando hoy, pues que está autorizada para menores de 2 años, es verdad que eso está en ficha técnica, aunque como estrategia de vacunación en salud pública, lo que está recomendado, que es lo que se está haciendo actualmente, es ponerlo a los menores de 6 meses sanos, a los menores de 12 meses prematuros de menos de 35 semanas de edad gestacional y a los menores de 24 meses, o sea, menores de 2 años, que tienen enfermedades de riesgo grande, ¿no? Pues esos cardiópatas o una fibrosis quística, enfermedades metabólicas, neurológicos con mucha hipotonía, o sea, como un grupo muy concreto, pues eso sí que se extiende hasta los 2 años, es decir, se le pondría en 2 temporadas distintas. También es importante saber que mucha gente es lo que nos pregunta de, vale, mi hijo ya tiene más de 6 meses, pero tiene 8 y quiero ponérsela. Tiene 8 meses y quiero ponérsela. No se vende en farmacia, es un fármaco de prescripción hospitalaria, con lo cual no te la puede recetar el pediatra para que vayas tú a la farmacia a comprarla. Y aparte, luego por hablar un poquito de los efectos secundarios, que yo creo que también es importante, en principio, como cualquier otra vacuna, puede dar un poquito de fiebre al día siguiente y sobre todo pues un dolor donde se ha administrado. Pero aunque esto ocurra, el beneficio real de haber administrado el Nirsevimab es muchísimo mayor que el riesgo que supone administrarlo. La fiebre eleva la frecuencia respiratoria 10 respiraciones por cada grado de temperatura. Si después de que a tu hijo le baje la fiebre sigue respirando rápido, es probable que le cueste respirar, por lo que deberías acudir al pediatra. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Qué importante, Gonzalo, este pediconsejo, porque muchas veces vemos a los niños en contexto de fiebrón y dicen, es que no sé si le cuesta respirar, y es muy importante que recordemos que solo el hecho de tener fiebre puede aumentar la frecuencia respiratoria y que es importante poder valorarlo una vez que les ha descendido un poquito. Bueno, y después del pediconsejo, vamos a ver, claro, hemos contado que es el Nirsevimab, que se empezó a poner la temporada pasada en España a los niños sanos, y tenemos datos de lo que ha ocurrido, ¿no? Y por eso decimos que creemos, los pediatras, que a lo mejor es un poco prematuro 1 año, pero es que los resultados han sido espectaculares, para saber qué ocurrió con las bronquiolitis durante la temporada 23-24. Y estos son datos del Ministerio de Salud. Bueno, los que trabajamos... Ministerio de Sanidad, sí, lo quiero decir bien. Los que estábamos trabajando ya veíamos que algo había cambiado, pero los datos pues son reveladores por sí mismos. Hubo una cobertura del 92% en recién nacidos y del 88% en niños que no eran recién nacidos, así que podemos decir que tiene impresionante aceptación y cobertura vacunal. Sí, eso en España ya sabéis que somos un país en el que hay una gran aceptación para las vacunas, seguramente el mejor país de Europa en cuanto a tasas de vacunación. Pero, ¿y qué ha pasado con la bronquiolitis? ¿Hemos visto bronquiolitis o no? Pues vamos a ver. La realidad fue que aunque vimos bronquiolitis, hubo una reducción espectacular en las hospitalizaciones esperadas, hasta una reducción del 72%, lo que supuso que entre 7.510 y 10.213 hospitalizaciones fueron evitadas. Y de los niños que recibieron el Nirsevimab, el riesgo de hospitalización por VRS, por virus respiratorio sincitial, fue un 85% más bajo que la temporada previa. O sea, un poquito parecido a los datos que habían, o sea, que viene a confirmar los datos precomercialización, eso es, ¿no? Y esto es que además redunda a todos los niveles, porque dices, vale, bronquiolitis grave y tal, pero es que la bronquiolitis no solo genera ingresos y colapsaba, ya estoy hablando en pasado, esperemos que este año pase igual, colapsaba las plantas, sino que también veíamos las urgencias con muchos pacientes, las UCIs que no caía ni un niño. La atención primaria, que teníamos que ver a esos niños 2 y 3 veces a la semana para ver en qué punto estaba, ¿no? Y recordar que era muy frecuente la hospitalización en los niños por debajo de 6 meses, pero sobre todo por debajo de 6 semanas, lo que era un recién nacido de 10 días ingresado en una UCI, con todo lo que puede suponer eso también para una familia. También hay estudios más allá de los datos del Ministerio de Sanidad que ya se han hecho, ¿no? Mira, por ejemplo, el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría ha publicado recientemente un estudio en la revista Pediatrics, que es la revista más importante a nivel mundial científica de pediatría, agrupando 15
15 hospitales que hicieron un estudio comparando lo que ocurrió la temporada pasada con epidemias de hace 3 o 4 años para poder comparar. Y lo que vieron es que habían disminuido hasta un 70% los episodios de bronquiolitis que acudían a urgencias cuando lo comparaban con otras temporadas del VRS. Y a nivel de cuidados intensivos, pues por ejemplo, nuestros compañeros del Niño Jesús han publicado datos en el que han visto un 70% menos de ingresos por este motivo y bueno, pues que ellos venían a decir como que estaban teniendo una epidemia de camas vacías, porque claro, no estamos acostumbrados los pediatras a ver tan pocas bronquiolitis ingresadas en el hospital. A mí la verdad que se me ponen los pelos de punta. Yo estaba muy emocionada el año pasado y lo sigo estando porque yo creo que ha cambiado enormemente la perspectiva y el hecho de haber implementado una campaña de inmunización frente a la causa más frecuente de ingreso como es la infección por VRS y la bronquiolitis, pues es algo buenísimo porque podemos ofrecerle algo que les protege realmente contra una infección grave y entre todos pues se desatura el sistema, lo que nos permite cuidar mejor a todos los que lo necesitan. Sí, a veces decíamos los pediatras cuando ya sabíamos que esto se iba a poner en marcha, en plan, nos vamos a quedar sin trabajo. Obviamente no, pero nos va a permitir liberar ese espacio para poder dar una atención como todos merecen. Vale, hemos hablado de la vacuna, lo vuelvo a decir entre comillas porque realmente es un anticuerpo que le administramos al niño, pero hay otras cosas contra el VRS que ya están en el mercado o están en desarrollo que no van dirigidas específicamente contra el niño, porque hay estudios y ya está aprobada una vacuna para la embarazada que se administraría a la embarazada, un poco como ocurre con la vacuna de la tosferina que la administramos a la embarazada para que pasen anticuerpos por la placenta, claro, y le protejan, ¿no? La idea es que si sabemos que los anticuerpos que pasan a través de la placenta son capaces de perdurar en el bebé en torno a unos 6 meses, pues el hecho de vacunar a una madre que esta haga inmunidad y que en el momento del parto el bebé esté cargadito de anticuerpos frente al VRS, pues es una manera de también hacer una protección pasiva frente al VRS, de la misma manera que es o ponerle el anticuerpo directamente al bebé o ponérselo a la mamá que lo produzca y se pase por la placenta. Y la estrategia, pues eso, lo que has dicho, similar a la tosferina, se vacunaría a la mamá pues durante el tercer trimestre. Y es una forma válida de proteger también a los recién nacidos. Sí, se podría administrar de entre la 24 y la 36 semanas, siempre en este caso, entre comillas, cuanto más tarde, antes del parto, mejor, entre la 32 y la 36, porque lo que se ha visto en los estudios es que protege más o menos lo mismo que el Nirsevimab, en cuanto a que disminuye el 80% de padecer una enfermedad grave durante los 180 días posteriores a que la madre se administra la vacuna. Al final lo que han hecho es un estudio que se llama en medicina, en ciencia, de no inferioridad, ¿no? O sea que más o menos están al mismo nivel. Esta vacuna está aprobada para su uso desde el año 2022, o sea, a la vez que pusieron el Nirsevimab, pero sí que es verdad que el Ministerio de Sanidad decidió utilizar el anticuerpo monoclonal en los niños y que bueno, pues sí que dicen ellos que se tendrán que replantear cada epidemia o cada nueva epidemia si van a hacer una cosa u otra. Y luego hay una muy buena noticia, porque nosotros somos pediatras y hablamos de niños, pero el VRS es un virus que también genera muchísimos ingresos en las personas mayores, bueno, en los mayores de 60 años. Esto no lo debían tener muy claro, pero con la epidemia del COVID empezaron a hacer paneles de virus a la hora del ingreso, ¿no? Nos importaba el COVID para saber el tratamiento, el pronóstico que tenía y para aislar a los pacientes, pero empezaron a ver que tenían gran cantidad de personas mayores cuya infección estaba producida por el mismo virus que estaba llenando las plantas de bronquiolitis de los niños pequeños del VRS. De manera que han puesto el foco en poder proteger también a los adultos mayores de 60 años con una vacuna que pueda también reducir por las hospitalizaciones y la carga de enfermedad grave por este VRS. Y bueno, así ha sido. Desde el año 2023 existen en el mercado 3 tipos de vacunas aprobadas para mayores de 60 años frente a la infección por VRS y los datos son igual de prometedores que en los niños. Con una campaña de vacunación en Estados Unidos que ha hecho disminuir hasta el 80% de las hospitalizaciones y cuadros graves por la infección en adultos mayores por este virus respiratorio sincitial. Así que también buenas noticias para nuestros abuelitos. Eso es. Este estudio ha sido publicado en Lancet hace nada, en octubre de 2024. El Lancet pues decíamos que el Pediatrics es como la revista más importante a nivel mundial en pediatría. El Lancet a lo mejor no es el número 1, pero está en el top 3. Eso sí que es verdad. Así que, bueno. Esperamos que pronto pueda haber una campaña igual que la hay para la gripe, que sabemos que también tiene muchísima carga de enfermedad y de cuadros graves de hospitalización, pues
que llegue pronto para los mayores frente al VRS en Europa. Eso, que se puedan vacunar contra la gripe y contra el VRS. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La infección por VRS se puede prevenir gracias a diferentes estrategias, entre las que contamos la inmunización con un anticuerpo que protege contra las formas más graves de esta enfermedad. Este anticuerpo, el Nirsevimab, se puede administrar desde el nacimiento y es efectivo durante los siguientes 180 días a su administración. También existe una vacuna para embarazadas que pretende proteger al bebé gracias al paso de anticuerpos a través de la placenta contra el VRS. Así como una para adultos mayores, los cuales no están exentos de gravedad en caso de contagiarse del VRS. Pues bueno, Gonzalo, lo vamos a dejar aquí, un episodio bastante diferente. Diferente porque os hemos traído las últimas novedades sobre una infección que a los pediatras nos preocupaba mucho y realmente estamos muy esperanzados con estos avances. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias a Deslas por confiar en nosotros para dirigir este proyecto. Así que hasta el siguiente episodio. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de los niños que meten los pies hacia adentro al andar.